Perdón, ahora sí, ¿me oyen? Buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días, Buenos profe. días. Bueno, Buenos días, eh, profe. primero quisiera dar la palabra a David Blanco. Cuéntenos, ¿qué es ese cartel? Buenos días, profe. Ajá, buenos días. Es que dentro de los semestres más adelante de geología y pues en sí todos los estudiantes de la carrera estamos como un poquito asustados porque todo lo que es campo y laboratorios se había el año pasado con, por ejemplo, semestres como el sexto, se había llegado a un acuerdo y pues actualmente como que no han dicho nada de ese acuerdo ni, o sea, como si no hubiera pasado nada. Entonces, Salidas de campo ustedes no tienen. Las están aplazando hasta que puedan hacerlas. sí, pero como que no hay garantías de que sí las vayan a hacer todavía. Ya. Bueno, el semestre siguiente supuestamente los laboratorios esos se van a ver presencial, creo que la misma, los que quieran. No estoy seguro. Y lo de las clases realmente no sé cómo lo van a manejar, si también las clases van a ser los que quieran ir a la universidad y cómo es este modelo de alternancia, porque realmente no han explicado nada. ¿Sí? O sea, si va a ir, por ejemplo, nosotros estamos divididos en A y B, ¿no? Si van a ir unos de la A y los B van a ver la clase por cámara, la misma clase, o van a ir los del B y los de A ven la clase por cámara la siguiente, y así como es ese modelo de alternancia. O si es que todo el mundo sigue dictando sus clases por Zoom y la teoría se hace, la práctica se hace en la universidad ni nada. Tampoco se ha hablado de salidas de campo. ¿Van a llevar la salida de campo solamente 10 estudiantes? Ni idea. Vale, muy bien. ¿Y qué? Entonces, para cuando esto tiene planeada actividades de suspender clases o algo por el estilo. Y no son las únicas carreras que están sufriendo, ¿no? Hay muchas más que están sufriendo. Por el mismo motivo. No, sí, también creo que microbiología el año pasado como que intentó hacer algo similar, pero la idea no es como llegar y hacer una suspensión de clases ahí de una vez, ahí porque sí, sino intentar como mirar, creo que en estos días va a haber como una reunión, creo que entendí, y esperar a ver qué dicen ahí y si no llegan a nada, pues hacer una suspensión de clases mientras se procede mediante lo legal. Listo. Sí, es que no hay ningún plan, ninguna cosa. Nadie sabe qué va a pasar el otro semestre. Yo creo que se las están inventando todavía. Que yo sepa, están adecuando salones para videoconferencias, pero no sé más. Listo, muy bien. Gracias. Y van pensando que una carrera como tal, miren, enfermería suspendió, y suspendieron a los docentes de enfermería, suspendieron a los docentes de enfermería y ya no pasó nada. Eso es todo. Entonces, salud funciona normal excepto enfermería. Y otra carrera creo que por ahí también están esas, pero no hubo nada más. Bueno, eh, vamos a mirar este ejercicio rápidamente. Este ejercicio nosotros ya analizamos uno similar. ¿Se acuerdan de esta parte? ¿Se acuerdan de cómo era el cambio de la energía potencial en un péndulo? Ok. Nosotros lo mirábamos como yo tengo que calcular una energía potencial entre el punto en el que está péndulo y el punto de energía gravitacional mínimo, que nosotros pues lo tomábamos simplemente como cero. Es decir, vale la pena calcular acá esta h, esta altura, ¿cierto? Entonces nosotros simplemente llegábamos y dibujábamos, bueno, tenemos nuestro h, tenemos la longitud completa del péndulo, que para este caso sería R, y tenemos la longitud del péndulo que varía, es decir, la longitud de la cuerda está proyectada sobre el eje vertical. ¿Bien? Quiere decir que esta es una longitud que me va a depender de teta. ¿Cómo hacíamos esta longitud que varía? ¿Sí se acuerdan?
Cogemos básicamente R como el lado adyacente y lo proyectábamos, perdón, como la hipotenusa lo proyectábamos sobre el lado adyacente. ¿Cómo era? Coseno de R, ¿no? Ajá, entonces aquí tendríamos simplemente R coseno de teta. Bueno, no era más. Decíamos, las tres medidas están relacionadas, por supuesto, ya que cuando nosotros sumamos el primer pedacito es R coseno de teta más H y toda la medida es igual a R. Entonces esa era mi ecuación inicial, la única que yo necesitaba. R igual a H más R coseno de teta. ¿Ok? Y despejo. H igual a R menos R coseno de teta. Muy bien. Ya tenemos nuestra medida de la altura. ¿Para qué es esa altura? Para calcular energía potencial gravitacional. Bueno, miremos ahora si, ya que recordamos ese pedacito, de qué es exactamente el ejercicio. Se le pide diseñar un aparato para sostener un objeto de masa m1, que se balanceará desde un ángulo θ. Se sujeta el objeto mediante un cable de acero ligero que corre de manera uniforme en polea sin fricción a otro objeto m2, es decir, como está aquí en la figura. Hay una longitud R entre el saco y la polea más cercana. Muy bien. Para que el aparato funcione, el objeto M2 nunca debe levantarse arriba del suelo. ¿Listo? Mientras que M1 se balancea desde su posición inicial hasta el suelo. Es decir, desde aquí hasta acá. Bueno. Y dos preguntas que están muy relacionadas. De hecho, creo que el ejercicio cuando uno lo resuelve obtiene la B y la A más de análisis. ¿Cuál es el valor máximo de θ que tiene antes de que el objeto M2 se levante del suelo? Una. Y dos, ¿cuál debe ser la relación entre M1 y M2 para que el objeto M1 se pueda soltar desde la posición máxima o horizontal? Bien. Aquí tenemos que analizar de pronto un poquito de leyes de Newton, de sumatoria de fuerzas, sobre la masa M1 y también sobre la masa M2. Y también mirar su cambio energético. ¿Qué es lo que realmente hace que esta masa se levante? Pues la tensión que ya está sintiendo. ¿Y de cómo depende esa tensión que ya está sintiendo? Pues la tensión que vaya a esta polea. Aquí tenemos dos veces la tensión que viene de la cuerda de arriba y igual a la tensión de abajo. ¿Listo? ¿Cómo está relacionada esta tensión? Directamente está relacionada a la masa M1. Entonces vamos a tener diferentes valores de esta tensión. Por ejemplo, supongamos que la masa M1 se encuentra acá, en la parte más alta. Ahí tendríamos la tensión hacia la derecha y el peso hacia abajo. Entonces por ese lado, la tensión hacia la derecha casi que tiene el valor más pequeñito, el valor mínimo, el valor más chiquito. Supongamos que ahí está quieta. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración centrípeta en ese punto podría no ser tan importante, ya que la aceleración centrípeta está relacionada con la velocidad al cuadrado sobre r. Y si está quieta, pues entonces la velocidad es cero. ¿Cuánto es la aceleración centrípeta? Cero. Entonces la tensión acá casi no está haciendo nada. ¿Qué pasa cuando estamos en este punto? Tenemos un pedacito de la tensión hacia aquí y tenemos el peso hacia abajo. Muy bien. Entonces cuando tenemos la tensión hacia arriba, solo un pedacito del peso se va a proyectar sobre esa tensión. Solo un pedacito, el peso que se proyecte sobre el eje de la tensión. Lo podemos calcular ahorita. Bien. Y ya por supuesto, si parte desde acá, aquí va a tener una cierta velocidad. Así que también la tensión va a tener que proporcionar esa aceleración centrípeta, velocidad al cuadrado sobre r. Entonces tendríamos que plantearnos dos cosas. ¿En qué punto la tensión que viene por la cuerda tiene mayor componente del peso? Una. Y dos, ¿en qué punto la velocidad de esta masita, supongamos que la botamos desde arriba, puede ser, o desde acá, no importa, va a tener la mayor velocidad? Siempre que tenemos un movimiento oscilatorio, parte del reposo. Entonces, identifiquemos esos dos puntos. ¿En qué puntos de toda esta trayectoria vamos a tener mayor fuerza de tensión y mayor velocidad del objeto? Cuando el ángulo θ no es igual a cero, Profe, cuando la mayor velocidad es cuando tiene la mínima energía potencial. Bueno, los dos dijeron la verdad. Cuando el ángulo θ es igual a 0, es decir, está en esta configuración, vamos a tener acá que toda la tensión es igual a todo el peso. ¿Estamos de acuerdo?
Las dos fuerzas van en sentido contrario, tiene que suministrar. Muy bien. Y lo que dijo su compañero, aquí tenemos la mínima energía potencial, quiere decir que vamos a tener la máxima energía cinética. Coincidencialmente, para el ejercicio, este punto tiene las dos condiciones que yo les digo son las más importantes que tenemos que considerar. Acá tenemos el mínimo de energía potencial, es decir, la máxima velocidad va a estar acá y también la tensión por el peso va a ser más grande. Quiere decir que aquí es donde la tensión tiene su mayor reto, que es mantener, el mayor reto que es mantener esta cuerda, mejor dicho, la cuerda va a estar sometida a la mayor tensión. ¿Vale? Mayor tensión significa que se va a traducir mayor fuerza en esto, por lo tanto esta polea va a ser sometida a mayor fuerza, es decir, va a intentar levantarse hacia arriba el valor máximo. Pero esto es lo que estamos hallando. La posición M1 desde la cual la puedo llegar a soltar máxima y podemos llegar a mirar este pedazo. La altura a la que yo lo puedo botar antes de que este objeto se levante del piso. Bien, entonces básicamente estamos hallando el punto de mayor tensión. Si la tensión llega a exceder cierto valor, es posible que este objeto ya no tenga un estado de equilibrio, es decir, que su tensión hacia arriba y su peso no sean iguales, ¿sí? Que sean iguales a la masa por aceleración del objeto 2, es decir, que este objeto acelera hacia arriba. Eso es lo que estamos intentando evitar. Bueno, primero hagamos las consideraciones energéticas para el objeto 1. Por supuesto, si nosotros miramos la energía del objeto 1, es una energía conservativa. ¿Por qué? Porque este objeto 1 no está sometido a fuerzas de profesor, qué fricción, desde la parte 1 hasta la parte 2. Señor, cuénteme. O sea, aquí ya tengo una duda, porque la única manera en que la tensión sea superior para que la masa M2 pueda subir sería cuando el punto de fuerza potencial sería cero. Pero a la vez en ese no tiene, la masa M1 no tiene mayor altura para que la masa, bueno, para que este pueda alzar a la masa M2 Es en que este ejemplo. la idea es que no la alce. O sea, Por eso, la, entonces, de cierta manera, ya el ejercicio nos lo tiene, digamos, solucionado. Solo tenemos que saber los valores exactos, ¿cierto? sí, no estoy seguro si lo tenemos solucionado. Vamos a mirar. Pero, o sea, desde que él parta, o lo que prefiero es, ¿qué pasa si yo coloco esto aquí? ¿Sí? La masita 1 y la dejo quieta. Bueno, aquí tendremos tensión igual a peso, es decir, tensión 1 igual a 2 veces la tensión 1 igual a la tensión 2, es decir, 2 veces el peso 1 es igual al peso 2. Y listo, tenemos la relación para que esto se quede quieto, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo coloco la masa más arriba? Que ya en la tensión 1 no va a ser igual al peso. Va a ser la tensión 1 igual a la masa por aceleración de esta partícula, es decir, la aceleración centrípeta, y también al peso. Entonces hay que mirar cómo es esta velocidad que él tiene aquí. Si acá tiene muy poca velocidad, nos vamos acercando más a la parte ideal donde la tensión es igual al peso. Pero si tiene mayor velocidad, la tensión tiene que suministrar el peso y la velocidad que tenga esa partícula. ¿Listo? Entonces el punto más crítico es cuando esta masa pasa por el mínimo. Les pongo el ejemplo. Nosotros tenemos un columpio construido en un arbolito. Y ustedes han visto de pronto memes en internet donde el arbolito se rompe y la gente se cae. Eso siempre ocurre cuando la persona llega y está en la parte de arriba y se suelta del árbol, y cuando llega a la parte más hacia abajo, por ejemplo, por así decirlo, el árbol no aguanta y se rompe y la persona pasa derecho. ¿De acuerdo? Porque ese es el punto donde el árbol tiene que soportar la mayor fuerza de tensión cuando la persona se mueve por el punto de equilibrio. Ese es el punto más crítico que tenemos que hacer, y por eso queremos evaluar ahí cómo son las cosas. Bien. Y acá tendríamos delta de energía mecánica, es decir, la energía final menos energía inicial. ¿Qué energía final tendríamos? Es decir, ¿qué energía tenemos acá? De M2, profe. Sí, solo vamos a analizar M1, M1. M2 la idea es que no Ah, cambie su no. energía, porque M2 la idea es que no se mueva. Nunca debe levantarse arriba del ¿En suelo. en cuál punto se considera el punto final? ¿El de reposo, no? Cuando pase acá, cuando pase por el punto de equilibrio. Ahí va a tener cinética nomás.
La máxima solamente ahí. cinética. Entonces aquí tendríamos un medio de la masa 1 por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Ok. Esto es igual a 0, así que lo voy a igualar a la energía que tendría inicial, que será la energía potencial. M1 por gravedad por altura. ¿Listo? Puedo llegar a reemplazar por H. También puedo eliminar las masas, ya que están en ambos lados de la igualdad. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos un medio, velocidad cuadrado, igual a G por H. Por lo tanto, espere, no reemplace H. Va a hacer esto. Muchachos, un calor. Mucho mejor. Listo. Nada, y despejamos esa velocidad al cuadrado. ¿Usted escucha el ventilador? No. No, creo que Sí, no le pero no da. molesta. No sé si le dé al micrófono. Lo puedo correr un poquito. Ustedes dirán. Se escuchó. Ok. Vale, entonces tendríamos velocidad al cuadrado. Voy a despejar este 2, lo mando al lado de la gravedad y me queda. Este resultado, ¿cuántas veces lo hemos visto? Como 3, 4. Bueno, 2gr por 1 menos coseno de teta. Listo. Ese es el valor de la velocidad en el punto medio. Ok. Entonces, ahora vale la pena analizar no solamente por energías, que ya tenemos la velocidad en este punto, sino por segunda ley de Newton. Y mira los cuerpos que queremos analizar. M1 en su posición más baja, la polea y la masa 2. ¿Listo? Entonces vamos a hacer diagramas de cuerpo libre para cada uno de los tres. Profe, ¿puede volver un momentico? Sí. Antico, vamos. ¿Listo? Listo, bro. Gracias. Ok. Listo. Entonces, para la masa 1, miremos las fuerzas. Primero, ¿está soportada en el piso o algo así? De pronto el dibujo no fue lo más generoso del mundo. La idea es que esta masa no vaya a tocar el piso, ¿no? Porque si toca el piso, pues hay fricción, hay fuerza de contacto, es decir, hay una colisión. Y esas colisiones no me interesa analizarlas todavía. Entonces, la masa 1 estaría flotando y tendríamos acá que la tensión, de hecho son dos tensiones, te voy a llamar la tensión 1, es igual a este peso. 1 también. ¿Listo? Esa masa, al estar describiendo un movimiento circular, tiene que ser igual su sumatoria de fuerzas a la masa por la aceleración. Entonces lo vamos a tener también por aquí. Masa 1 por aceleración. ¿Listo? ¿Qué tipo de aceleración es? Aceleración centrípeta. Es un movimiento circular. ¿Está claro ese diagrama? Sí, señor. Ok. Para la polea, tenemos que esa cuerdita que viene de la masa 1 pasa por la primera polea que es fija, pasa por la segunda que es fija, pasa por la tercera que es móvil. Esa es la polea que puede subir y bajar y llega al techo. Entonces comienza la cuerda ahí y termina allá. Por la polea que es móvil y es la que estoy intentando escribir sus fuerzas, tendríamos lo siguiente. 2 veces la tensión 1 en la parte de arriba y hacia abajo la tensión que va a la masa 2, que la voy a llamar tensión 2. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos tensión 1, 2 veces, y hacia abajo la tensión 2, que es la que viene a la masita 2.
Ok. Entonces, para la masa 2, está colgando. Ok. Tensión 2. ¿Qué otras fuerzas tendríamos? Voy a colocar aquí tensión 2, el peso. La normal, ¿no? Sí, ya, tensión 2, peso 2. Y miremos la normal. Acá me están diciendo que la masa 2 nunca debe levantarse arriba del suelo. Quiere decir que aquí la sumatoria de fuerzas de la masa 2 va a ser igual a la masa por aceleración igual a 0. Es decir, no vamos a tener aceleración, no vamos a tener esto. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Que la sumatoria de fuerzas acá van a ser igual a 0. La idea es que esta masa 2 nunca se mueva. Sí, profe, porque no se mueve. Listo. Y otra cosa. Cuando me están preguntando acá, en este pedazo, cuál es el valor máximo de teta, me están diciendo que si yo lo lanzo desde un gradito más arriba de ese valor, esta masa cuando llegue a este punto va a tener más velocidad de la que la tensión puede soportar, es decir, esta masa 2 se va a levantar. ¿Listo? Cuando ella se levanta, ¿cuánto vale la normal? 0. 0. Ahora supongamos lo siguiente, yo no la voy a lanzar un gradito más arriba, sino un gradito más abajo. Quiere decir que cuando pase por acá, la velocidad no es la velocidad máxima que él es capaz de soportar. Por lo tanto, aquí esta masita, todavía la tensión no es tan grande como para simplemente igualarse con el peso. Lo que quiere decir que esta masita 2 va a tener una cierta normal. ¿Ok? Ese es el punto donde estamos. Normal dijo que era 0. Cuando se lanza un pero poquito para- más arriba del valor máximo que puede llegar a soportar, esta masa se mueve. Entonces la normal es 0 porque ya no está en contacto con el piso. ¿Listo? Ah, ok. Sí, profe. Y si lo Vamos a lanzo... poner la normal. Va variando, ¿no? O sea, varía demasiado. Sí, pero solamente lo estamos analizando en un punto, desde acá, desde el piso. No, porque si lo analizamos en todo el recorrido, Entonces sí tiene. claro, desde que yo lo suelto tiene normal. Pero el punto es, cuando yo lo suelto más abajito, él llega y pasa por el punto mínimo, va a tener la máxima velocidad y aquí el cuerpo todavía tiene normal. Es decir, todavía me pueden dar más fuerza y no me voy a levantar. La tensión todavía sigue siendo igual al peso y la normal sigue existiendo y puede llegar a ser bastante grande. La cuestión es, siempre que exista normal, cuando la masa M1 pase por acá, todavía puedo llegar a meterle más velocidad. Siempre. Porque cuando yo tengo un poquito más de velocidad, aquí la normal disminuye un poco más, pero no se mueve. Más velocidad, la normal disminuye un poco más, pero no se mueve. Estoy en la velocidad máxima. Este bloque no debería tener normal, porque la tensión debe ser igual al peso. Él está sobre la superficie, sí, pero no la está tocando. ¿Ok? Esa es una condición de maximización. Para el valor máximo de teta, yo primero tengo que mirar cuánto es el valor máximo que tiene que tener la tensión, y ese es igual al peso. Porque si yo digo en ese ejercicio, ok, tengo la tensión hacia arriba, pero también tengo un valor de la normal, quiere decir que le estoy ayudando a esa tensión y por lo tanto no estoy hallando el valor máximo. ¿Qué pasa cuando yo desaparezco esa normal? Que yo digo la tensión 2 es igual al peso, estoy hallando el valor justo en el que las dos fuerzas son iguales, no tengo normal, pero tampoco tengo movimiento. ¿Estamos? Profe, yo no entendí esa parte, ¿por qué no tenemos normal? Qué pena. Bueno, no tenemos normal porque todavía puedo llegar a crecer acá. Imagínese que yo tuviera normal. ¿Qué quiere decir? Vamos a escribirlo rápidamente. Que se mueve O hacia sea, arriba. la fuerza de la tensión contrarresta la del peso y suplace como que reemplaza la de la normal. Ajá, o sea, tendríamos acá tensión 2 más normal igual al peso 2. Entonces, ¿qué es igual a tensión 2? Pues tensión 2 es igual al peso 2, tiene que soportarlo. Ah, y la normal está bajando el trabajo. La normal está ayudando. ¿Ok? La normal está ayudando a ella. ¿Qué pasa cuando la normal es igual a 0? Pues que la tensión 2 es igual al peso. O sea, es lo máximo que tiene que proporcionar. Pongámosle números. 10 y 2. ¿Cuánto tiene que proporcionar la tensión? 8. 8 newton. Eliminemos la normal. ¿Cuánto tiene que proporcionar? 10 newton.
¿De acuerdo? Entonces, siempre que haya normal, yo no estoy en el punto máximo. Yo no estoy mirando en el valor que yo diga es más grande, por así decirlo, de la sumatoria de fuerzas. Está la sumatoria de fuerzas igual a 0, porque no tenemos masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, por eso es que esta normal que tenemos acá tiene que ser igual a 0 para poder hallar la tensión máxima. Y también, si no la tuviéramos, tendríamos un problema porque pues, tenemos que hallar esa normal. Es más trabajo. No sé si ahí sí le quede claro, Carlos. Sí, profe, sí, sí. Gracias. Vale. De la vez pasada habíamos extrañado a alguien. Juan Esteban, hace rato usted no habla. La semana pasada le estuvimos hablando de todas las clases. Cuéntenos qué pasó. Tampoco nos va a hablar ahorita. ¿Cierto que Juan Esteban no hablaba antes y ya no volvió a hablar? ¿O es mi impresión? ¿Qué opinan los demás? ¿No? ¿Me equivoco? Sí, profe, sí, sí, antes hablaba. ¿Los compañeros de laboratorio están por acá? ¿Qué le pasa a Juan Esteban? Bueno. Miren, este pedacito de aquí es bastante sencillo porque todo lo que tengo que relacionar es 2 veces la tensión 1 menos la tensión 2. Ok, esa es la sumatoria de fuerzas que yo puedo llegar a tener en el eje Y. Por supuesto, la polea no tiene masa, si es una polea ideal o no va a tener aceleración. Eso es lo que me interesa. Entonces me queda aquí que 2 veces la tensión 1 es igual a la tensión 2. Bien. Ahora miremos la sumatoria de fuerzas de este lado, de la masa 1. Entonces tendríamos hacia arriba tensión 1. Bueno, primero la sumatoria de fuerzas. Okay. Tensión 1 menos el peso 1, igual a la masa 1 por la aceleración centrípeta. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las dos fuerzas que hay y esta es su aceleración, su masa por aceleración. Bueno. Recordemos también que la aceleración centrípeta tiene un valor conocido igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Es decir, esta trayectoria que está siguiendo este péndulo, como todos los péndulos, es una trayectoria que es circular. ¿Listo? Bueno. Nada, reemplazamos arriba. Entonces tendríamos lo siguiente. Tensión 1 menos... de hecho me interesa la tensión 1, ¿no? Entonces voy a despejarla de una vez. Tensión 1 es igual a la masa 1 por la velocidad al cuadrado sobre el radio más el peso 1. Digamos de una vez que es masa 1 por gravedad. Así como por acá la tensión 2 era igual a la masa 2 por la gravedad. Listo. Creo que ya puedo reemplazar ese valor de la velocidad. Tensión 1 es igual a la masa 1 por la velocidad me había dado. Me olvidé. Aquí está. 2G por R, 1 menos coseno. Y ya está el cuadrado. Perfecto. 2G por R, 1 menos coseno. ¿Sí? Sobre R. ¿Listo? Velocidad al cuadrado es igual a lo que está en azul. Vale, puedo cancelar de aquí las R. Adiós. Me queda más M1 por R. Ok. ¿Cómo voy a unir esta tensión 1 con la tensión 2? Pues con la ecuación pivote, la que tengo en la mitad, convenientemente escrita, que es la de las fuerzas que ocurren en la polea, ¿no? Esa es la ecuación que me relaciona lo que tengo a la izquierda con lo que tengo a la derecha. Entonces me quedaría lo siguiente. Voy a organizarlo un poquito. Me quedaría 4 veces, porque acá tengo un 2. G. Los R se me cancelaron. Por M1. Listo. 1 menos coseno de θ. Ok.
más 2 veces M1 por G. Listo. Eso es 2 veces la tensión 1. ¿Está claro? Más o menos. Sí, profe. Listo. Igual a tensión 2, que es M2 por G. M2. Ok. Si yo quiero averiguar de la pregunta A y la pregunta B, ¿cuál es el valor máximo de teta? ¿Cuál es la relación de las masas para que el objeto no se levante? De hecho, las dos preguntas están muy relacionadas. ¿De acuerdo? Lo único que tengo que hacer aquí es despejar este coseno de teta. Eso es lo que yo necesito para el ejercicio. Voy a llevar esta línea para otro lado. Bien. Del lado izquierdo tendríamos 4G M1 menos 4G M1 coseno de teta. ¿Listo? Rompí el paréntesis. Más 2M1G igual a M2G. Ok. Despejo ese coseno de teta, es decir, lo voy a pasar al otro lado y me quedaría lo siguiente. 4M1 4GM1 coseno de teta. ¿Listo? Esto está en el otro lado. ¿Qué me quedó en el lado de la izquierda? Me quedó 4GM1 más 2M1G. ¿Listo? Esto era lo que se había quedado. Y viene aquí a acompañarlo este M2G, pero viene negativo. ¿Vamos bien? Bueno. Acá puedo llegar y sumar esos dos términos. De hecho, lo puedo hacer hace rato. ¿No? Porque aquí tenemos 4M1G y 2M1G, es decir, 6M1G. Lo podemos llegar a sumar y simplemente dividimos sobre esto. Aquí ya tenemos la respuesta. Pro- Señor. Ah, no, ya, profe. Ya vi algo. De hecho la G está en todo lado. Adiós a la G. Eso. Entonces 6M1 menos M2 sobre lo que estaba de la izquierda. 4 veces la masa 1. Y eso va a ser igual al coseno de teta acá. Pero si yo quiero hallar el ángulo, tengo que sacar el coseno inverso de eso. ¿Listo? Despejé el coseno de teta. Mandé lo que lo acompañaba 4M1 para el otro lado. Igual a 6M1 menos M. 6M1 menos M. Bueno, menos. Y saco el coseno inverso del lado de la derecha para que aquí me quede teta. Esa es la respuesta. Ahora, ¿cuál es el valor máximo que yo puedo llegar a tener de ese teta? Antes de que el objeto se suelte. O sea, ¿cómo hago acá para que el objeto falle? Mejor dicho. ¿Cuál es el máximo valor que yo puedo llegar a soportar con esa relación? ¿Qué opinan? Te lo voy a poner así. ¿Desde dónde hasta dónde está definida la función coseno inverso? ¿Qué pasa si yo hago coseno inverso de, no sé, de 5? Coseno de 5 o de menos 5. Me va a botar error matemático, ¿cierto? ¿Desde dónde hasta dónde está definida esa función? Hasta uno. Bueno, desde menos 1 a 1. ¿Es posible que esto me dé menos 1? Tendría que darme negativo a la parte de arriba, ¿no? Quiere decir que la masa 2 tendría que ser más de 6 veces la masa 1, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría justo en ese instante en el que la masa 2 se iguala a la masa 1? Es decir, que esto me dé el coseno inverso de... vale la pena analizarlo, ¿sí? ¿Qué pasa si la masa 2 es igual a 6m1? ¿Okay? ¿Cuánto me da ese ángulo? Que es cero.
¿Seguros? ¿Qué tendría entonces? Vale, 6 menos 6, 0. Perfecto. Sobre 4, cualquier otra cosa. ¿Cuánto me da el ángulo? 90 grados. 90 grados. Bueno, muy bien. 90 grados. Quiere decir que si la masa 2 es 6 veces la masa 1, es decir, acá tendría, por ejemplo, les voy a decir para qué funciona este tipo de ejercicios. Esto es una grúa. ¿Ok? En lugar de la masa 2, aquí tiene un sistema de poleas y esto viene al soporte de la grúa que está clavado en el piso. Hace años, hace como 2 3 años, se cayó un edificio, una grúa en la 27 sobre una persona, murió el conductor y la persona que estaba debajo, porque, digamos, la grúa tenía una carga máxima, una carga que lo dice en una parte de cuánto puede levantar. El problema no es que pueda levantar esa grúa, esa carga. El problema es que usted no puede llegar a desplazar esa carga a más de una cierta velocidad, porque la inercia va a hacer que ella forme un ángulo con la vertical. Es decir, yo tengo mi masita, mi carga, tengo mi grúa y yo comienzo a mover la grúa y se forma un ángulo, porque esta masa no va a reaccionar inmediatamente. Tengo que moverla muy lentamente para que el ángulo que se forme sea pequeño. ¿Okay? Si lo muevo muy rápidamente se forma el ángulo y yo la puedo mover, no hay ningún problema. El problema es cuando yo paro la grúa. Cuando yo paro la grúa, ella va a pasar por el punto de equilibrio con una velocidad máxima y se genera una carga adicional. Y eso fue lo que pasó. Se operó en un valor muy cercano a la carga máxima que puede soportar la grúa y se hizo un movimiento muy brusco, entonces el ángulo fue muy grande. ¿Vale? Acá quiere decir que si la grúa puede soportar, no sé, 100 toneladas, entonces la masa, aquí, 100 toneladas, quiere decir que aquí puedo mover a un sexto de esa carga, ¿no? Los 6. ¿Estoy haciendo bien? ¿Sí? Me estoy confundiendo. No, sí. Ah, si aquí tengo la carga máxima perdón. No, son 600. O sea, Espérate. Vale, acá tengo 60, sí, 100 toneladas de carga máxima, sí, 100 toneladas. Es decir, aquí podría llegar a tener, paso el cesto para el otro lado, 16 toneladas, 16,7 toneladas máximas en las que yo la puedo mover a la velocidad que se me pegue la gana. ¿Ok? Lo puedo mover extremadamente rápido porque el máximo ángulo que se me va a formar es 90 grados. Y cuando vuelva a la posición de equilibrio de hacer ese movimiento, él va a empezar a funcionar como un péndulo, pero estoy seguro de que no se va a caer. ¿Listo? O sea, hasta 16 toneladas con un ángulo de 90 grados. No hay ningún problema. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si la masa 2 es igual a M1? Es decir, que las dos cargas sean iguales. ¿Cuánto es el ángulo máximo que puede llegar a soportar esto? ¿Qué opinan? cero. Ninguno. Si ojo, si aquí la masa 2 vale igual que la masa M1, inclusive si el ángulo está acá, si el ángulo es totalmente vertical, estas dos masas no son capaces de funcionar, no son capaces de sostenerse. ¿De acuerdo? Así de sencillo. No son capaces de sostenerse. Siempre vamos a tener alguna clase de movimiento. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para obtener el ángulo de 0 grados? haciendo que sea igual a 1. Ujú. Quiere decir que arriba tenemos que tener 4 veces M1. Por lo tanto, M2 tiene que ser igual a 2 veces M1. ¿Cierto?
Cuando tenemos 2 veces M1, el ángulo máximo que podemos llegar a soportar es 0 grados. Acá, 6 menos 2 me da 4, sobre 4 me da 1, y cuando coseno inverso de 1 me da 0. Es decir, cuando la masa 2 es igual a 2 veces M1, no puedo llegar a someterlo a la grúa, no puedo llegar a mover eso, ningún ángulo aparte del ángulo de equilibrio. Lo podemos ver aquí rápidamente, sobre todo en este pedazo. Tensión 1 es igual al peso 1. ¿Sí? Podemos hacerla, de hecho es una sola ecuación, aquí está. 2 veces el peso 1, igual. Tensión 2 es igual al peso 2. Y ya. Ese es el punto de equilibrio. 2 veces la masa 1, aquí me quedaría 2m1 es igual a m2. Esta es la condición de equilibrio. Sin hacer masa por aceleración. Es la única manera de que las dos cosas se me queden absolutamente quietas. ¿Listo? Que 2m1 sea igual a m2. 2m1 igual a m2. Listo. Esos son los puntos intermedios. Los demás ya es ganancia. Por ejemplo, hagamos m2 igual a 4. M1. ¿Cuánto me daría el ángulo teta? Sería coseno a la menos 1 un medio, pero no sé cuánto es. No tengo calculador. 120 grados. ¿Seguro? ¿60 grados? Sí, Sí, que 60. pena 60. Ok, 60 grados. ¿Listo? Entonces, las grúas tienen un límite. No creo que sea 60, debe ser menos. O sea, la grúa realmente usted no ve que la mueva muy rápido por esta razón. Para no someterla a fuerzas extrañas. Entonces, ¿cuál es el límite operacional de mi grúa? Si la masa es 2 veces, casi que yo no puedo llegar a tener ninguna clase de ángulo. O sea, estoy muy en el límite, es mejor no moverla. ¿De acuerdo? Y puedo moverla relajado si tengo esta relación de masas. Y digamos que el manual de instrucciones posiblemente lo tenga por acá. O sea, no operar a más de 60 grados y carga máxima tantas toneladas. Eso es. Profe, en la situación de la grúa hay, digámoslo así, la relación que hay masa 2 igual a 6 masa, 6 veces la masa 1, esa es el peso de la grúa, ¿no? Las 6 veces. Es como más un soporte. O sea, la grúa tiene unas guayas, unos alambres, no sé qué, y viene al otro lado como un contrapeso. ¿Se ha visto? Ya lo miramos, que si no me lo estoy inventando. Un segundito. Sí, no me lo estoy inventando. Ah. Este es el contrapeso de la grúa. Aquí está la grúa. Este es el brazo de la grúa, que de hecho es algo adicional para el contrapeso, pero bueno, es más como para este punto, eso es torque. O sea, entre más largo sea el brazo, más largo usted le da la carga, más es el contrapeso que debería suministrarse acá, porque está haciendo una fuerza que la está haciendo rotar. Lo puedo mirar más adelante. Y este es el contrapeso, este es el valor, y parece que este es variable. Se le puede llegar a cambiar. Sí, la mayoría de grúas tienen el mismo diseño. Contrapeso y acá se mueve. Ah, sí, 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 ya Contrapeso me se acordé mueve. más o menos. Sí, es este pedazo que les digo. Este es lo que tiene que tener cuidado. Y nada, eso pasó hace rato. Ah, no, el conductor se salvó. Bueno, eso fue hace ratísimo. No debería mostrarle estas cosas en clase. Pero, hey, apenas lo vi, yo dije. En fin. What? Para efectos prácticos, profe. Sí, pero sí, fue diferente. Conducía borracho. What? No, ¿esto qué es? Esto es otra cosa. Ah, aquí está.
En fin. Ajá. Esto sí fue. Ahí está. Y ahí le explicaron cosas de cuando era la noticia y la vaina era que creo que el operador fue el que la embarró. Así de sencillo, el operador de la grúa. Vale. Vamos a mirar un poquito el tema ahora sí de esta semana. La parte sobre todo de impulso. Ustedes tienen que revisar dos videos hoy, ¿no? Primero, impulso y conservación de momento lineal, una. Y segundo, el de colisiones elásticas. ¿Se lo revisaron los dos? Pues como solo vi que eran 4 videos esta semana, profe, qué pena, solo revisé el uno. Bueno, ahorita hacemos pausa en 2 minutos. Les recomiendo que miren el otro. Aunque, bueno, no. Con el que usted vio creo que estamos bien. Un objeto en movimiento tiene impulso. ¿Qué opinan? ¿O no está claro qué es la parte del impulso? Porque lo podemos mirar aquí rápidamente. A ver. ¿Sí? Ah, pues. A ver, yo tengo acá que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton. ¿Hay otra manera de escribir esta ecuación? Sí, claro, yo podía llegar a decir que era la masa por el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cierto? ¿Qué pasaba cuando la derivada de la velocidad también podía llegar a incluir a la masa? Pues que la masa era constante. Si la masa no cambiaba con respecto al tiempo, ella entra y sale de la derivada como se le pegue la gana. Entonces yo podía llegar a escribir esa ecuación como cambio de masa por volumen. Por velocidad, perdón, por volumen. Okay. ¿Qué es la masa por la velocidad? El momento. El momento lineal, que nosotros ya lo vimos desde que vimos leyes de Newton. ¿Ok? Entonces acá tenemos una relación muy interesante porque tenemos simplemente que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a la derivada con respecto al tiempo del momento. Y de hecho se suelen escribir aquí un par de palabritas para dejar esto más como un enunciado bastante claro. Sumatorias totales, perdón, sumatoria de fuerzas que se hacen sobre una partícula, sí, podría ser igual a la cambio con respecto al tiempo del momento. Pero nosotros ya analizamos la parte de partículas hace rato. Nosotros estamos analizando ahorita es más la forma de sistemas, ¿cierto? ¿Qué es un sistema? Y cuando nosotros hablamos de un sistema, podemos hablar que la sumatoria de todas las fuerzas internas, de hecho, no me cumplen con esto. Simplemente me cumplen más como con la otra parte. Es decir, tengo aquí una partícula y dos partículas, ¿sí? ¿Cómo es la fuerza que se hace esta? Pues hacia allá y esta. Son iguales en sentido contrario. Entonces me va a dar que la sumatoria de fuerzas internas, nada, es cero. ¿Ok? Entonces vale la pena hacer esa aclaración cuando miramos esta ecuación de que la sumatoria de las fuerzas es externa. Es decir, todas las fuerzas que no hacen parte de mi sistema, de mi conjunto de objetos. Y que es la derivada con respecto al tiempo del momento total. Es decir, de todos y cada uno de los miembros de mi sistema. Si tengo 5 o 6 partículas, el momento que tenga todas y cada una de las partículas. Es decir, la masa por la velocidad que tengan todas y cada una de las partículas. ¿Ok? ¿Estamos claros en esa parte? ¿O no? Ahí. Más o menos. ¿Ese pedazo lo vieron en el video o no? Gente. Más o menos. Con la Bueno. derivada no, pero sí es muy entendible. Bueno, vamos a ver. Entonces, hablemos un poquito de conservación. ¿Dónde se me va a conservar esto? Ah, sencillo. Cuando las fuerzas externas
sean igual a cero. ¿Qué quiere decir que sean igual a cero? Que la derivada con respecto al tiempo del momento total es igual a cero también. Y cuando yo tengo que el cambio de una unidad como el momento total es igual a cero, pues estoy hablando de que el momento final menos el momento inicial es igual a cero. Por lo tanto, estamos hablando de delta de momento es igual a cero. Es conservación, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una bola de billar y voy colisionando partículas, ¿sí? Partículas. Mi momento inicial, por ejemplo, si tengo la bola blanca y la bola roja, bien, voy a mover la blanca y la golpeo. ¿Cuál es el momento inicial? Masa por velocidad de la bola blanca. Golpea. Sale cada una en una dirección diferente. ¿Cuál es el momento final? La masa 1 por su velocidad más la masa 2 por su velocidad. Solo sé el momento de una de las dos masas, pues ya puedo averiguar el momento de la otra. ¿Por qué? Porque conozco todo el momento inicial y de la otro pedazo desconozco una de las velocidades. Pues puedo averiguar la otra. O sea, esto es conservación de momento lineal. ¿Listo? Estoy en una pista de hielo, cojo un arco y una flecha. Bueno, lanzo el arco y la flecha. La flecha va a salir con una masa y una velocidad. ¿Hacia dónde voy a salir yo? Hacia la dirección contraria, porque estoy en una pista que no tiene fricción y voy a salir también con una cierta masa y velocidad. ¿Hacia dónde? ¿Qué tanta masa con velocidad tengo hacia atrás? La puedo calcular si sé a qué velocidad salió la flecha. Estoy en el espacio, arrojo una carga hacia adelante, yo tengo que también irme hacia atrás. Si tengo mayor masa, mi velocidad va a ser menor. Si tengo menor masa, mi velocidad va a ser mayor. Entonces el objeto que yo arroje posiblemente se mueva muy rápido y yo me mueva muy lento hacia atrás, pero porque tengo menor masa. Estos son principios fundamentales del universo. La conservación del momento se me da a nivel... es decir, esto se me cumple para todo el universo. Es una de las cosas más elementales de la astrofísica, la conservación de momento lineal. Y hay otro momento que se conserva, el momento angular. Entonces los dos son muy importantes y los dos los vamos a revisar. Bueno. Esta parte de conservación de momento lo vamos a trabajar más adelante. ¿Listo? Que digamos el cambio del momento es igual a cero. Ok. Para lo que nos atañe ahorita el impulso, voy a comenzar más por este lado. Pero voy a coger este diferencial del tiempo y lo voy a pasar acá. Es decir, voy a hacer el producto con el diferencial de t a ambos lados. Entonces me quedaría lo siguiente. ¿Ok? E integro. La de la izquierda es con respecto al tiempo, entonces puedo hacerlo desde un tiempo inicial, puede ser, hasta un tiempo final, o desde 0 hasta t, da igual. Y la segunda es de momento, por supuesto. Entonces voy a mirarla desde un momento final hasta un momento inicial. Básicamente lo mismo que tengo cuando es igual a 0. Con respecto al tiempo, porque mira el de t. Y esta es con respecto al momento, es dp. Entonces integro con respecto al momento. ¿Listo? Bueno. ¿Qué me da lo de la derecha? ¿Qué me da dp evaluado entre, 0 y, entre p inicial y p final? Ah, perdón. Lo tengo al revés acá. Es decir, este tipo de integrales nosotros ya las hicimos. Cuando tenemos, por ejemplo, dx. ¿Qué me da de x cuando lo integro desde x inicial hasta x final? ¿Recuerda? Diferencial de la posición cuando la integro desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Qué me da? Que eso es de primer corte.
Es el cuadrado sobre 2. Eso sería si aquí tuviéramos un P acompañando a esto. Porque entonces, claro, esta lineal sería cuadrática sobre 2, sí. Pero si esto no aparece, quiere decir que esto está elevado a un número. ¿A cuál? A la 0. Entonces, ¿qué pasa cuando lo integro? Es igual al momento. Se vuelve al momento. Y ahora, ¿a qué es igual al momento cuando yo lo evalúo entre un momento inicial y un momento final? Pues al delta del momento. ¿Listo? Este pedazo de la derecha ya lo hemos hecho antes, muchas veces. Es igual al delta del momento. Entonces aquí tendríamos T inicial, T final, sumatoria de fuerzas externas, corte T, igual. Momento final menos momento inicial, es decir, esto. O sea, no tiene por qué cambiar la parte de la derecha de la parte de la izquierda. ¿Listo? No he hecho nada extraño. Bueno. Y ya, ese es el impulso. Impulso es igual al cambio del momento total. ¿Ok? Por lo tanto, el impulso se define como la integral de un montón de fuerzas externas que actúan en un periodo de tiempo. Bien, ese pedacito lo tenían que haber visto un poco en la parte del video, ¿no? ¿No parecía? Bueno, ¿qué quiere decir que el impulso sea igual al cambio del momento y que el impulso sea una cosa tan complicada? Que podemos llegar a pensar, bueno, voy a batear un cuerpo, ¿sí? Lo voy a coger y voy a someterlo a una fuerza grande, que es una fuerza bastante grande, que actúa en un intervalo de tiempo muy pequeño. Esto es una cosa súper complicada de analizar por lo siguiente. Yo puedo llegar y hacer aquí un dibujito de fuerzas con respecto al tiempo. Tiempo y fuerzas. ¿Ok? ¿Cómo funcionaría el bateo? Bueno, principalmente esa fuerza de bateo no existe antes del momento en el que yo quiero analizarlo. Justo en el momento del golpe, ella comienza a crecer y puede producirse aquí un efecto de delta, es decir, valores donde ella tiene un valor muy fuerte, muy grande, y rápidamente comienza otra vez a decaer. ¿Listo? Entonces es una fuerza variable y qué fuerza. Es bien grande, bien complicada. De pronto la fuerza de gravedad sea como la más sencilla, a menos que cambie mucho la altura, porque si cambia la altura, pues esto disminuye con la distancia al cuadrado, ¿no? Pero digamos que no, en un bateo constante. Y la fuerza de fricción del aire, que también es una fuerza un poco complicada, porque pues cada vez va perdiendo más velocidad y esa fuerza disminuye con la velocidad. Entonces, digamos que puede llegar a ser esto. Sí, es una fuerza que va disminuyendo. Bien. Resulta que estas dos fuerzas que yo acabé de colocar, de hecho, van mucho más abajo. Es decir, son fuerzas que son pequeñas, son medio constantes y casi que no se consideran como fuerzas impulsivas. Esta fuerza que ocurrió cuando nosotros golpeamos algo, que es una fuerza grande que ocurre en pedazos bastante pequeños, se considera como la fuerza más grande que hubo en el sistema y por lo tanto la única que me interesa, la única que me importa. ¿Qué pasa con las otras fuerzas que puedan haber? Descartémoslas. ¿Cuál es la ventaja de este teorema de el impulso igual al cambio del momento total? Que yo no necesito calcular esta integral, yo no necesito calcular el área bajo la curva, porque yo ya sé que el área bajo la curva es el cambio del momento. ¿Okay? Entonces yo puedo llegar y no calcular esta integral, sino que mirar el momento total. Cuando yo digo ocurrieron fuerzas de choques, a mí no me interesa el choque, es todo lo que no se analiza. Cuando uno analiza choques, no se analiza el choque. Se analiza qué momento teníamos antes del choque y qué momento tenemos después del choque. Pero el choque en sí no me interesa.
porque ocurren este tipo de fuerzas y son difíciles de analizar. Si lo quiero hacer, por supuesto se puede hacer, analizarlo pues con cámaras o sensores o lo que sea, pero ya eso es una parte más experimental. Pero yo todo lo que quiero es qué energía tenía acá o qué velocidad y qué energía tenía acá o qué velocidad. ¿Ok? Se me tiene que conservar el momento y se me puede conservar la energía cinética. Eso es todo. Entonces, esto es lo que tiene que ver con impulso. El impulso son fuerzas de tipo impulsivas, fuerzas que ocurren en intervalos de tiempo. Y el impulso me produce cambios del momento angular, del momento lineal. ¿Qué pasa si el impulso es cero? Es decir, si no hay esa clase de fuerzas, pues tenemos acá conservación del momento. El momento final es igual al momento inicial, igual a cero. ¿Listo? No igual al impulso. Eso es todo. Bueno, ¿un poco más claro? ¿No lo han visto en el video? ¿No aparecía? Esa última parte no. Bueno, entonces, ¿un objeto en movimiento tiene impulso o no? Pues primero hay que saber si está acelerado. Exacto. Pero un objeto que simplemente se mueve, ¿tiene que tener impulso? Y Anderson dice un comentario, ¿está acelerado o no? Si está acelerado, está actuándole una fuerza con respecto al tiempo. Quiere decir que tiene impulso. Es decir, un objeto que cae en caída libre, por ejemplo. Bueno, tiene una fuerza que actúa con respecto al tiempo. Y nosotros podemos llegar a considerar que esa fuerza varía con respecto al tiempo si consideramos sobre todo distancias muy grandes, ¿no? Alturas muy grandes. Porque la aceleración de la gravedad, por lo tanto, es constante. Pero si miramos fuerzas muy altas de planetas, por ejemplo, ya es una aceleración variable. Pero si la tenemos en una mesita horizontal y se mueve con velocidad constante, no es necesario que para que un objeto se mueva tenga impulso. ¿Listo? Ahora, un objeto en movimiento, ¿sí tiene cantidad de movimiento o no? Sí. Siempre. Porque si se está moviendo es porque tenemos velocidad. Y si tenemos velocidad, tenemos cantidad de movimiento. ¿Ok? Mira lo que pasa en esta ecuación. ¿Qué pasa si la masa por la velocidad final es igual a la masa por la velocidad inicial? Bueno, se está moviendo a velocidad constante. ¿Tiene cantidad de movimiento? Sí. ¿Tiene variación de la cantidad de movimiento? No. Por lo tanto, tampoco tiene impulso. Ahí está. O sea que no. No, aquí sí. O sea, esta parte sí. ¿Tiene cantidad de movimiento un objeto en movimiento? Sí, porque se mueve. Pero ¿cambia su cantidad de movimiento? No, necesariamente. Si se mueve a velocidad constante, es constante la cantidad de movimiento. Entonces no va a haber cambio en la velocidad de movimiento. ¿Y qué pasa si tenemos un movimiento a velocidad constante? Como en una mesa de billar, colocamos un objetico y lo empujamos. Pues que no le están actuando fuerzas impulsivas. Su cantidad de movimiento final va a ser igual al inicial. ¿Listo? Esto es el cambio solo de... cuando hay una aceleración. Solo cuando hay una aceleración, solo cuando... Bueno, no es que haya una aceleración, ¿no? La aceleración es un producto de cuando hay una fuerza. Esta, ¿qué tiene más cantidad de movimiento? ¿Un automóvil de 1 tonelada que avanza a 100 km por hora o un camión de 2 toneladas que avanza a 50 km por hora? El camión de 5 kilómetros por hora, ¿no? Ah, no. ¿Qué opinan? Deberían tener La el misma, mismo momento lineal, Ajá, misma ¿por cantidad qué? de movimiento. porque al final de cuentas una tonelada por 100 kilómetros por hora es... ah, ¿qué pena? Así, es igual a 100 de momento y los 50 kilómetros por las 2 toneladas va a dar lo mismo. ¿Listo? Tenemos la misma cantidad de movimiento. ¿Ahorita quién fue el que habló? Que decía que la misma. Bueno. En el principio de conservación de momento lineal, la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema es nula. ¿Cierto? Esto implica que o sea, tenemos esto, sumatoria de fuerzas externas igual a cero. No hay fuerzas. No hay impulso. Permanece cosa? constante, ¿no? El momento lineal. Tal cual.
Sumatoria de fuerzas igual a 0, que es igual al cambio del momento con respecto al tiempo. Esto es 0, por lo tanto el momento final es igual al inicial, es decir, el cambio es igual a 0. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo, gente. Nos vemos en unos minuticos. Ok, vámonos unos 10, yo creo. Porque no me he dado cuenta que ya nos pasamos. Igual ya nos pasamos al otro tema, a este. Ahorita volvemos con eso. Ah, ¿Listo? Continuamos. Entonces, tenemos por acá una preguntita. En la conservación de la cantidad de movimiento, no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema. Esto permite afirmar que La B. ajá, lo que mirábamos ahorita, ¿no? La cantidad de movimiento total del sistema es constante, por lo tanto la final es igual a la inicial. ¿Listo? Cantidad de movimiento final igual a la inicial. Muy bien. ¿Qué opinan de esta? Una pelota de tenis posee una velocidad inicial antes de colisionar con una raqueta. Después de la colisión se mide su velocidad y es F. Este estudio es característico de... La D. ¿Esta? ¿Qué opinan? Profe, yo digo que la ve porque, bueno, está colisionando y es inelástica porque la velocidad inicial no es igual a la final. Vale, pero cuando decimos inelásticas por pérdida de velocidad, nosotros tenemos que se pierde un poco de la energía. Acá realmente lo único que nosotros tenemos es conservación del momento lineal. Es decir, nosotros vamos a mirar que la velocidad inicial antes de colisionar y la velocidad final están relacionadas por la masa por la velocidad. Es decir, vamos a llegar a mirar el momento, el cambio del momento. Listo, ya lo que vamos a mirar. Pues aquí tendríamos momento inicial, por ejemplo, de la pelota de tenis. Podría llegar a ser a masa 1 por velocidad 1. Listo, la única que tiene. Y el momento final después de que colisiona puede llegar a ser la masa 2, por ejemplo. Perdón, la masa 1, la misma pelota de tenis. Por la velocidad 1, hasta pongamos el inicial, final. ¿Ok? Más el momento que se puede haber transferido a la raqueta. Entonces, esto es característico de ese tipo de cosas, cuando nosotros tenemos una velocidad inicial y una velocidad final para cada objeto. Bien, momento. De hecho, colisiones inelásticas también se analizan igual, y creo que más adelante hay un ejercicio de esto. O sea, ahorita lo hacemos. ¿Listo? Cuarto, en el Sistema Internacional de Unidades, las unidades de momento lineal es... ¿Le decimos, profe, o esta no? Ahí, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Masa por unidad de velocidad. Listo. Esta. Sobre una línea recta se encuentran dos carros. El auto A tiene una velocidad A. Luego un tiempo alcanza el auto B que se encuentra en reposo. Por el impacto se pierde el 100% de energía cinética. Calculen las velocidades de ambos carros después del impacto. Este es un ejercicio donde solamente tenemos conservación del momento lineal. De hecho, este datico de que se pierde el 100% de la energía cinética es porque cuando nosotros veamos el tema de colisiones, que es casi que para la otra clase, vamos a ver dos conservaciones. Primero, ¿se conserva la energía cinética? ¿Sí o no? ¿Okay? En este caso, no vamos a tener esta conservación de energía cinética. Y segundo, se me conserva el momento lineal. Y este siempre se me va a dar, sin importar qué tipo de colisión. Nosotros constatamos un huevo contra la pared, hablamos de una colisión inelástica porque el huevo no se devuelve, porque la velocidad relativa entre el huevo y la pared es cero, es decir, porque se quedan pegados.
Si yo estallo una pelota de tenis contra la pared, la pelota se devuelve y se puede llegar a conservar un porcentaje de esta energía. Entonces ahí tenemos un rango de conservación. 100% de la conservación, entonces tenemos un movimiento de tipo elástico. Si se conserva un porcentaje menor, se puede hablar de inelástico. Y si no se conserva nada, que es este, perfectamente inelástico. ¿Ok? Y por supuesto vamos a ver en detalle la próxima clase. Bien. Para esta entonces solamente tenemos conservación de momento lineal, así que el momento final va a ser igual al momento inicial. Y es la única ecuación que nosotros necesitamos. ¿Cuál es el momento final? Pues que las dos masas, la masa A se va con una velocidad final y la masa B sale con la misma velocidad final. ¿Cómo lo puedo llegar a suponer? Porque me dice que se pierde 100% de energía cinética. Es decir, no vamos a tener velocidad diferente para cada uno de los objetos. Los dos objetos se van unidos. ¿Ok? Entonces por eso tenemos aquí la suma de las dos velocidades. ¿Quién proporcionó el momento inicial? La masa A. ¿Ok? ¿A qué me refiero con que se van unidos? A que se mueven como un ensamble. Es decir, yo puedo llegar y calcular acá masa A más masa B, que es simplemente una nueva masa por la velocidad final. ¿Ok? Entonces simplemente puedo despejar. ¿No es ¿Listo? por BI? ¿Dónde? Ah, aquí, qué pena. Vea. Sí, toda la razón. ¿Listo? Esta es una relación de masas. Simplemente arriba tenemos una masa lineal, masa A, y abajo tenemos dos sumas de masas lineales, o sea, una masa, kilogramos sobre kilogramos por la velocidad inicial. ¿Listo? Este es el ejemplo cuando las masitas se van unidas. De nuevo, si se pierde 100% de energía cinética, este porcentaje de la energía cinética, y es algo que de pronto vamos a ver la otra clase, está relacionada con energía relativa. Tenemos energía relativa final sobre energía relativa inicial. Entonces ahí podemos saber qué tanto se conserva la energía. Eso es otra ecuación. Es la ecuación de coeficiente de restitución. Como no todos vieron el video, pues quedémonos hasta ahí. ¿Listo? Bien. Perfecto. Dice acá, una bala impacta sobre un bloque de masa M, el cual se encuentra en reposo y atado a un resorte de constante K. Entonces, hagamos acá la bala. La masa. Una bala de las antiguas. ¿Ustedes saben por qué las balas dejaron de ser simplemente una esfera redondita y ahora son alargadas? De hecho, los cañones de las armas antes eran un tubo de aluminio o un tubo de lo que sea, de cobre, bueno, cualquier metal, el que aguante. Y ahora es un cañón que le dicen estriado, o sea, tiene unas marquitas adentro que son en forma de espiral. ¿Tiene alguna idea de por qué cambió? Aerodinámica. Mm, la parte frontal de la bala, de hecho, es muy parecida de pronto a esta. Incluso las de los revólvers. No sé si las ha visto. Es una cosita gordita. O sea, la bala del revólver no es puntudita, es así gordita. Pero sin embargo, atrás tiene una parte cilíndrica. O sea, la bala moderna es más parecida a algo así.
Ok, así sea de revólver. No sé si tiene alguna idea de por qué. Bueno, Pues yo pienso que es por la pólvora que lleva adentro y que permite que haya la explosión, ¿no? pero yo podría meter una Bueno, esfera dentro de un cartucho. Pero ¿por qué? ¿Por qué mantengo la parte alargada? Bueno, resulta que si yo coloco una esfera y la meto dentro de un cañón estriado, es decir, que tenga una espiral y la disparo, la esfera cuando salga va a salir rotando. ¿Ok? Y cuando rota es muy posible que esa esfera siga rotando después. El problema con la esfera es que no tiene un momento angular, que es algo que vamos a ver más adelante, no solamente el momento lineal, sino el momento angular, que le favorezca seguir rotando en esa dirección. Es decir, la esfera posiblemente se desvíe hacia la derecha o hacia la izquierda porque ella va a empezar a rotar de una manera loca. ¿Qué pasa con la bala al ser medio lineal? Bueno, muy bien, pero no lo Se alcanza. ¿Qué desvía pasa cuando tanto. la bala? Exacto, pero sigue rotando. Si yo lanzo la bala en un cañón recto, lo que va a pasar con la bala es que ella empieza a dar vueltas. O sea, empieza a rotar sobre su propio eje. Pero como yo ya le di una dirección preferente de rotación, la bala va a seguir rotando en esa dirección. Lo que quiere decir que va a llegar muchísimo más lejos y sigue mirando hacia el frente. Ese es también un conservación y es conservación de momento angular. Muy parecido al de conservación de momento lineal. ¿Ok? Entonces sí le da mucho mayor alcance. Solo por el hecho de ser un objeto alargado y por el hecho de tener el cañón una estría, una espiral. Entonces le da algo adicional. ¿Ok? Bueno. Tenemos esta situación y es la situación inicial. La voy a copiar y... ¿por qué no me deja copiarla? Bueno, vamos hasta ahí porque se me borró. Y esta sería la situación final. ¿Ok? Esta es la distancia que se comprimió. Esta es la constante del resorte. Este es el bloque de masa M. Y esta es la bala de masa M. Listo. Entonces, la parte de arriba yo la puedo considerar como el momento inicial de las dos configuraciones. Y este lo puedo considerar como el momento final. ¿Listo? Acá, en ninguna de las dos, de hecho, me aparece la configuración del choque. Es más momentos energéticos que otra cosa. Pero yo podría llegar y mirar un punto especial. Voy a trazar todos los puntos energéticos que tengo. Este sería el punto 1, donde la bala está acá. Este sería el punto 2, donde la bala choca. Lo puedo llegar a colocar por acá. ¿Listo? Y hay un punto, digamos, justo después, que es con la velocidad con la que los dos objetos saldrían. Y finalmente, el estado energético una vez se comprime. Este 2 y 2' nosotros ya de hecho lo utilizamos cuando calculamos, ¿se acuerdan la montaña rusa? Un objeto que estaba a una cierta altura y venía y daba una vuelta en espiral. Y por acá en el punto más bajo llegaba y caía una masita y me cambiaba la velocidad. ¿Okay? El punto es muy parecido. Lo único es que la energía que tienen dos es la misma energía que tienen uno. Es decir, energía cinética. Exactamente la misma. ¿Qué pasa en 2'? Pues que aquí ya le transfirió su energía a la masa m. Ya no se conserva. Lo único que tenemos es conservación de momento lineal de 2 a 2'. Y de nuevo podemos hablar de cuánta energía salió de esta energía cinética una vez colisionaron y se acumuló en energía potencial.
¿vale? Entonces podemos llegar a mirar energía en 1 o 2, porque son exactamente iguales, va a ser sola y únicamente la energía que tenga la masa 1, es decir, 1/2 de la masa m por la velocidad, pongámosle en 2, ¿ok? Al cuadrado. ¿Listo? Esa es toda la energía que tiene. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular esta colisión? Ya que me dice que la bala se incrusta, no podemos llegar a hacer esto, porque no podemos llegar a utilizar esa parte de la ecuación, porque la energía cinética, de nuevo, en este tipo de colisiones, donde las balas se incrustan, donde los objetos adquieren la misma velocidad final, no es conservación de energía, pero sí podemos llegar a mirar la conservación del momento lineal. Entonces podemos hablar de el momento y el cambio, es decir, el cambio en 2' menos el momento en 2. ¿Ok? Bueno, este es lineal. No hace falta que le coloquemos acá vector. Momento en 2 igual al momento en 2'. Listo. ¿Cuál es el momento en 2? Pues claro, la masa m por su velocidad, la que él trae, se acabó. ¿Cuánto es el momento final? Pues la masa m por la velocidad que él tenga en 2', más la masa m por la velocidad que él tenga en 2', que es exactamente igual para las dos masas. Por eso que coloco la misma ecuación, porque es un choque inelástico. Se van juntas, una pegada con la otra. ¿De acuerdo? ¿Qué puedo averiguar de aquí? Pues la masa, la velocidad 2', la velocidad de salida, que es la que yo necesito para mirar qué tanto se me comprimió acá. ¿Ok? Entonces la escribo. La velocidad 2', pongámosle abajo, va a ser igual m más m y la velocidad 2, ¿ok? Que es la velocidad inicial. Listo. Luego, ¿qué pasa de 2 a 3? Ahí sí ya volvemos a hablar de la conservación de la energía mecánica. Igual a 0. Es decir, que la energía en 2' es igual a la energía en 3. Y podemos llegar a igualar esas dos ecuaciones. ¿Qué energía vamos a tener aquí en 3? Solamente la energía que se me acumula en el resorte. Es decir, 1/2 de k por la distancia d al cuadrado. Y eso es igual. ¿A qué energía teníamos nosotros acá en 2'? Que era pura energía cinética. Es decir, 1/2 de la masa, pero mire qué es la masa ahora. Son las dos masas pegadas. M más M. ¿Ok? ¿Por qué velocidad? Por la velocidad con la que vengan las dos masas. Es decir, velocidad 2'. Y venga, la escribimos de una vez. Puede ser en otra línea. ¿Listo? Ok. ¿Qué más podemos llegar a hacer acá? Se cancelan las masas. Ok, cancelamos estas masas. Cancelamos estas masas. ¿Con qué me quedo? Masa m, velocidad 2. Es decir, 1/2 de k de cuadrado es igual por la velocidad 2. ¿Ok? Bueno. Acá vale la pena hacer una pausa y mirar algo.
¿Cuánto era mi energía inicial del sistema? 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Era la energía inicial. Todo lo que yo tenía en la energía inicial era la energía acumulada en la masa m. ¿Qué energía tengo en la parte final? Pues que se me acumuló energía en el resorte. Es decir, el resorte se me va a comprimir una distancia. ¿Ok? No se me está acumulando energía en la masa m o en la masa 2 como una altura potencial gravitacional. Por eso es que aquí no me aparece ni siquiera la masa m mayúscula en la respuesta. Para este ejercicio es muy importante, digamos, saber reconocer las cosas como han evolucionado. Mire que aquí utilizamos conservación de momento, sí, porque yo lo dividí entre el momento 1, el momento de la colisión, 2 y 2 primas, y la acumulación de nuevo de energía potencial. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho mi energía inicial es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado y mi energía final es 1/2 de k por d cuadrado? Pues que me hubiera quedado con esta misma ecuación y hubiera terminado el ejercicio antes. ¿Listo? ¿Para qué me sirve? Para mostrarles que aunque yo considere el momento, ojo, el momento que es algo nuevo y estas cantidades que son nuevas, voy a obtener el mismo resultado que si lo hubiera hecho por energía simplemente. ¿Ven? Entonces, las energías y el momento son bastante compatibles. Eso es exactamente igual. Bien, ¿qué es lo que me preguntan? Velocidad. No. Calcule la velocidad del bloque con la bala incrustada. Ah, solo preguntaba en este pedazo. ¿No más? Pues si es eso, ya acabamos. Ahí sí necesitábamos el momento. Pensé que preguntaban K o algo así, o D. Sé yo. Bueno, no importa. Calculemos aquí D. Listo. Así preguntan la distancia que se comprime el resorte, sería esta. Si me preguntan, creo que aquí me preguntan la velocidad del bloque con la bala incrustada, pues sería esta. Ahí están los dos cálculos. Bueno, me preguntaban algo diferente. Listo. Este es el tema de la próxima clase. Esto ya, porque ustedes no lo revisaron, ¿no? Coeficiente de restitución. Entonces revísenlo y lo trabajamos la siguiente sesión. Profesor, ¿están activas los CPS y las evaluaciones de la semana 12? ¿Me pregunta o me dice? Me parece que no. Vale, entonces yo las activo. Sí, de pronto no están, están las de la semana anterior. Listo. Sí, yo nunca los activo el fin de semana. Me acuerdo siempre cuando ustedes me dicen. Yo los activo. Bueno, gracias. Seguimos la siguiente clase. Revisen esta parte, ¿no? Esto ya es de conservación perdón, de colisiones. O sea, para ver colisiones como tal. ¿Qué pasa? Porque por ahora vimos algo de colisiones, sí, pero todo lo que vimos de colisiones es esto. Es qué pasa cuando el choque es inelástico, qué pasa cuando se pierde el 100% de energía cinética. ¿Qué pasa cuando se van unidas? O sea, es lo mismo. Y la respuesta es casi que esta. La misma para todos los ejercicios. ¿Sí? Velocidad 2' igual a la masa sobre la suma de las masas por la velocidad inicial. Velocidad final igual a la masa sobre la suma de las masas por la velocidad inicial. O sea, no hay mucho más que sacar. Hay que mirar todo el resto. Cuando se conserva un pequeño porcentaje, cuando se conserva gran porcentaje, cuando se conserva toda la energía cinética. Pero para eso pues necesito que miren el videito. Bueno, gracias por venir. Hasta aquí llegamos por hoy. Los dejo. Hasta Chao, luego. profesor, buen día. Buen día. Listo, profe, gracias.